Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Tenemos que encontrar el área sombreada de este círculo. Por lo tanto, necesitamos encontrar su radio. Lo primero que vamos a hacer es trazar una diagonal en este rectángulo que tenemos por aquí. Fíjense, esta diagonal de aquí va a coincidir con el radio de este cuarto de círculo que tenemos por aquí. Muy bien, como esto va a ser el radio, lo vamos a llamar R. Pero como es el radio del cuarto de círculo, entonces lo vamos a llamar R mayúscula. Porque por aquí también vamos a tener una R para el círculo pequeño, ¿no? ¿Cómo encontramos esta diagonal que les llamamos R? Bueno, pues sabemos que esto de aquí es paralelo a esto de aquí, por lo tanto, esto de aquí también va a ser 3. Y pues se nos forma un triángulo rectángulo, por aquí tenemos 90 grados. Podemos encontrar con Pitágoras pues esto que es R, ¿sí? Sabemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de un lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado. Muy bien, entonces la hipotenusa es R mayúscula, que va a ser igual a la raíz cuadrada de este lado al cuadrado, de 3 al cuadrado, más el otro lado que es 4 también al cuadrado, ¿no? Tenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16. Y tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de 25. Entonces, sabemos que la raíz cuadrada de 25 es una raíz cuadrada exacta. R va a ser igual a 5. Fenomenal. Tenemos ya el radio del cuarto de círculo, que va a ser 5. Fantástico. Vamos a borrar por un momento el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora pongan mucha atención, que nosotros tenemos por aquí un punto tangencial entre el círculo y el cuarto de círculo, que también podemos decir que también es un punto tangencial entre el centro del cuarto de círculo y esta parte que es el perímetro del cuarto de círculo. Entonces más o menos se encuentra el centro del círculo por aquí. Podemos unir entonces desde aquí, desde este punto tangencial hasta aquí, y sabemos que esto es el radio del del círculo pequeño, ¿no? Y podemos trazar de una vez esta línea hasta acá abajo, hasta llegar hasta aquí, ¿sí? Podemos trazarla hasta acá abajo, entonces nos queda esto de esta forma. Vamos a hacerlo un poco más acá, muy bien, y vamos a trazarla hasta este vértice de aquí, muy bien. Y sabemos que esto de aquí también es R, ¿sí? Desde el centro del círculo hasta cualquier parte del perímetro pues es R. Muy bien, aquí tenemos también otro punto tangencial y también podemos unir, fíjense, con el centro del círculo, y también va a ser el radio del círculo pequeño. Perfecto. Ahora pongan mucha atención que cuando unimos un radio con un punto tangencial se nos forman 90 grados. Es decir, aquí van a ver 90 grados formándosenos un triángulo rectángulo que estoy remarcando en este momento. Muy bien, ahora pongan mucha atención. Esta parte de aquí mide 3 y desde aquí hasta acá mide R, porque esta parte de aquí también es R y esto es paralelo a esto de aquí. Si se dan cuenta, si unimos desde el punto centro hasta este otro punto tangencial, también va a ser R. Y pues esto, como es paralelo, entonces esta parte también va a ser R. Listo, tenemos un lado de este triángulo rectángulo. Va a ser R más esta parte que mide 3. ¿Cuánto medirá esta hipotenusa del triángulo rectángulo? Bueno, pues desde aquí hasta aquí mide R. Y todo esto mide 5. ¿Cómo lo sabemos? Porque el radio del cuarto de círculo es 5. Entonces, desde aquí hasta acá abajo, esta hipotenusa va a ser 5 menos esta parte de aquí que mide R. Fenomenal. Ya con esto nosotros podemos hacer una ecuación utilizando Pitágoras. Pongan mucha atención. Sabemos entonces por Pitágoras que la hipotenusa al cuadrado, ponemos por aquí, la hipotenusa al cuadrado es igual a un lado al cuadrado más el otro lado también al cuadrado. ¿Cuál es la hipotenusa de este triángulo rectángulo? Es 5 menos R. 5 menos R. Esto al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual al otro lado al cuadrado, a uno de sus dos lados al cuadrado. Es decir, puede ser este lado o este lado. Vamos a decir que es este lado. R al cuadrado más el otro lado al cuadrado también, es decir, este lado, que habíamos dicho que es R más 3.
Entonces r más 3 también al cuadrado. Ahora tenemos que ir pues desarrollando estos binomios al cuadrado. Tengo el primer término al cuadrado, sería 5 al cuadrado, menos el doble producto del primero, que es 5, por el segundo, que es r, más el segundo término al cuadrado, más r al cuadrado. Muy bien, por acá tengo r cuadrado y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Tenemos el primer término al cuadrado, r cuadrado. Podemos sacar este paréntesis porque acá afuera hay un más. Si hubiese un menos, pues tuviésemos que dejar el paréntesis, ¿sí? Nos queda así. El primer término al cuadrado es r cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, de r por 3, y más el segundo término al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado. Perfecto, tenemos 5 al cuadrado, que es 25, tenemos 2 por 5, que es 10, y por r, menos 10r. Por aquí tenemos r cuadrado, ponga mucha atención que tenemos r cuadrado en el lado izquierdo de la igualdad y también tenemos r cuadrado en el lado derecho. Podemos eliminarlos. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos por acá otro r cuadrado. Tenemos 2 por r y por 3, que me da 6r. Y por aquí tenemos 3 al cuadrado, que es 9. Muy bien, vamos a dejar todo en el lado derecho de la igualdad y en el lado izquierdo no vamos a dejar nada, ¿no? Vamos a dejar 0 entonces. 0 va a ser igual a r cuadrado más 6r más 9, y esto de aquí lo pasamos al otro lado, nos queda menos 25. Si a este lo pasamos al otro lado, nos queda 10r positivo. Perfecto, sumamos pues peras con peras y manzanas con manzanas. Tenemos que 0 es igual a r cuadrado, 6r más 10r es 16r. Tenemos 9 menos 25, que es menos 16. Perfecto, tenemos una ecuación cuadrática que podemos solucionarla con la fórmula general, ¿sí? Entonces, de aquí vamos a pasarnos por aquí, ¿sí? Tenemos r cuadrado, tenemos que 0 va a ser igual a r cuadrado, que es esto de aquí, más 16r y menos 16, perfecto. Entonces, pónganle mucho ojo que vamos a utilizar la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, ustedes saben que la ecuación cuadrática, de aquí vamos a obtener dos valores para r, r1 y r2, ¿sí? Y esto va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a. Muy bien. ¿Y qué será, pues, qué será a, b y c? A es el término que acompaña, vamos a ponerlo por aquí un momento y luego lo vamos a borrar. A es el término que acompaña la r cuadrado, como no hay ningún término, se sobreentiende que es 1. B es el término que acompaña la r, es decir, 16. Y c es el término independiente, que en este caso es menos 16. Vamos a reemplazar estos valores en nuestra fórmula. Tenemos r1,2 igual a menos b, ¿cuál es b? Es 16, perfecto, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, ¿cuál es b? Ya habíamos dicho es 16, entonces 16 al cuadrado, menos 4 por a vale 1, y por c, y c vale menos 16, muy bien, todo esto dentro de la raíz, ¿no? Y todo esto sobre 2 veces a, ¿cuánto vale a? A vale 1, muy bien. R1,2 va a ser igual a menos 16 más menos la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, que es 256. Menos por menos me da más, y 16 por 4 es 64. Muy bien, todo esto sobre 2 por 1, que es 2. Muy bien, tenemos que R1,2 va a ser igual a menos 16 más menos raíz cuadrada de 256 más 64, pues serían 320 sobre 2. Vamos a continuar por aquí. Bueno, pues vamos a continuar un poquito hacia la derecha. Si es que nos hace falta espacio, pues borraremos un poco, ¿sí? Entonces tenemos R1,2 igual a menos 16 más menos, por aquí 320, ¿cómo lo podemos escribir? Como 5 por 64. Pongan mucha atención, 5 por 64.
Siempre tengo que buscar un número que tenga raíz cuadrada exacta para hacer esto de aquí, para poder sacarlo de la raíz, poder sacar este número, ¿sí? Sobre 2. R1,2 va a ser igual a menos 16. Y por aquí pues vamos ya a sacar, si nosotros tenemos dentro de la raíz 64, la raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces nos queda más menos 8. Y dentro de la raíz, ¿qué nos quedó? Simplemente el 5. Y este 2 podemos irlo distribuyendo para cada término. Lo distribuimos para este 16. Entonces, y también lo distribuimos para acá, ¿sí? Y simplificamos o dividimos 16 para 2, pues me da 8. Entonces tengo que R1, vamos a escribir ambas soluciones, ¿sí? R1 va a ser 16 para 2 es 8, 8 negativo, ¿no? Y luego primero con el más 8 dividido para 2 pues es 4, 4 raíz cuadrada de 5. Y la respuesta 2, R2 va a ser igual a menos 16 menos, perdón, no es 16 sino 8, ¿no? 16 dividido para 2 es 8, menos 8 dividido para 2 es 4 raíz cuadrada de 5. Ahora ustedes dirán, pero el radio no puede ser ambos, ¿no? Pues no, no puede ser ambas cosas, solo tiene que ser una sola cosa, ¿no? Y pues esta solución de aquí, que tengo por aquí, que es negativa, esta solución no nos sirve, porque no podemos tener distancias negativas, ¿no? Entonces esta distancia, este R2 no nos sirve. La única distancia que podría ser, pues es esta de aquí. Tenemos ya el radio del círculo que necesitamos. Y ya con el radio pues es muy sencillo encontrar el área, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí y vamos a encontrar ya el área sombreada. Vamos a borrarlo. Muy bien, tenemos entonces ya el radio y así que vamos a encontrar el área sombreada como habíamos dicho. El área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, pi por radio al cuadrado porque se trata de un círculo completo, ¿no? Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. ¿Y cuál es el radio? El radio pues es esto de aquí. Menos 8 más 4 raíz cuadrada de 5. Para comodidad de nosotros podemos cambiar el orden de esto, ¿sí? Poner primero el positivo, poner 4 raíz cuadrada de 5 menos 8. Muy bien, todo esto al cuadrado. Entonces tenemos que el área sombreada va a ser igual a pi. Y vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces tenemos el primer término al cuadrado, 4 raíz cuadrada de 5, esto al cuadrado, menos el doble producto del primer término de 4 raíz cuadrada de 5 por el segundo término que es 8 y más el segundo término al cuadrado, 8 al cuadrado. Tenemos que el área sombreada es igual a pi, olvidé por aquí cerrar el paréntesis, ¿no? Tenemos que pi, 4 al cuadrado es 16 y por aquí tenemos pues que 5 está dentro de la raíz, se simplifica el índice con el exponente y solo nos va a quedar el 5, ¿sí? 5 multiplicado por 16. Vamos a dejarlo escrito así. 5 por 16. Menos 4 por 2 es 8. Y 8 por 8 es 64. 64 veces raíz cuadrada de 5. Más 8 al cuadrado que es 64. Perfecto. Vamos a continuar. Tenemos que el área sombreada es igual a pi. Y vamos a multiplicar esto de aquí. 6 por 5 me da 30 y llevo 3. 5 por 1, 5 y 3, 8. Entonces 16 por 5 es 80, menos 64 raíz cuadrada de 5, más 64. Fenomenal. Y ya tenemos, señores y señoritas, el área sombreada va a ser igual a 80 más 64 es 144. El pi queda afuera, ¿no? Pi, y dentro me queda 80 más 64, que es 144, menos 64 raíz cuadrada de 5. Fenomenal. Y esto de aquí, unidades cuadradas, porque estamos hablando de área sombreada. Estábamos hablando del área sombreada del círculo. Impresionante. Vamos a dejar esto escrito aquí y también vamos a dejar escrito pues una aproximación en decimales. Entonces el área sombreada va a ser aproximadamente 2,8 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío.
Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.